No planeaba hacer otro de estos videos, pero después del último recibí cientos de mensajes, personas compartiendo sus propias historias, haciéndome preguntas, diciéndome que les hice recordar cosas que habían olvidado. Así que primero, gracias. Sus palabras significaron más de lo que imaginan. Ahora quiero hablar de algo en lo que he estado pensando desde que cumplí 68 años, algo que me ha perseguido durante 4 décadas, y que finalmente tengo el coraje de admitir en voz alta. Se trata de los sueños que abandonamos por otras personas, no porque nos obliguen, sino porque nos convencemos de que es lo correcto, lo noble, lo que se supone que debemos hacer. Soy Roberto, tengo 68 años, y pasé 40 años de mi vida diciéndome que no me importaba haber renunciado a ser arquitecto. Me decía que mis hijos eran más importantes, que mi familia necesitaba estabilidad, que los sueños eran lujos que los hombres responsables no podían permitirse. Y todo eso era cierto, pero también era una mentira. Porque la verdad es que cada vez que pasaba frente a un edificio hermoso, cada vez que veía planos o bocetos, sentía un dolor en el pecho tan real como un infarto. Pero lo empujaba hacia abajo, lo enterraba, porque admitirlo habría significado enfrentar una verdad insoportable, que había elegido mal, o peor aún, que no había elegido en absoluto. Tenía 28 años cuando dejé la universidad. Estaba en mi tercer año de arquitectura, finalmente estudiando lo que amaba después de años trabajando para poder pagarlo. Mi esposa Carmen estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y mi padre acababa de sufrir un derrame cerebral. La ferretería familiar necesitaba a alguien que la manejara o tendríamos que cerrarla. Recuerdo la noche en que tomé la decisión. Estaba sentado en la mesa de la cocina con mis planos extendidos frente a mí, un proyecto de una biblioteca comunitaria que me había tomado semanas diseñar. Carmen entró y puso su mano sobre mi hombro. No dijo nada, pero yo sabía lo que estaba pensando. Al día siguiente fui a la universidad y me di de baja. El consejero me preguntó si estaba seguro. Me dijo que solo me faltaba 1 año y medio. Le dije que sí, que estaba seguro, que tenía responsabilidades. Salí de esa oficina y no miré atrás. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo durante los siguientes 40 años. La ferretería funcionó bien. No nos hicimos ricos, pero pagamos las cuentas. Criamos a 3 hijos. Les dimos educación universitaria. Mis hijos se graduaron, consiguieron buenos trabajos, formaron sus propias familias. Yo debería haber estado orgulloso, y lo estaba, pero había algo más, algo que no podía nombrar. Era como vivir con un fantasma, la versión de mí mismo que podría haber sido, siguiéndome a todas partes. Cada vez que mis hijos me preguntaban sobre mi trabajo, yo decía que estaba bien, que me gustaba ayudar a la gente a encontrar lo que necesitaban. Y era verdad, hasta cierto punto. Pero no era toda la verdad. La verdad completa era que cada día que pasaba detrás de ese mostrador, una parte de mí se marchitaba un poco más. Hace 3 años, mi hijo mayor, Daniel, me invitó a la inauguración de su nueva oficina. Es abogado, muy exitoso. Cuando llegué me mostró el edificio con orgullo. Es uno de esos edificios modernos en el centro, todo vidrio y acero, líneas limpias, espacios abiertos. Mientras caminábamos, me encontré analizando la estructura, imaginando cómo habría diseñado yo los espacios de manera diferente. Daniel notó que estaba distraído, y me preguntó qué pensaba. Sin pensar, comencé a hablar sobre los flujos de luz natural, sobre cómo las columnas creaban puntos de tensión visual interesantes, sobre la relación entre los espacios públicos y privados. Hablé durante 10 minutos sin parar. Cuando finalmente me callé, Daniel me estaba mirando con una expresión extraña. «Papá», dijo, «nunca te había escuchado hablar así de nada. Ni siquiera de nosotros». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Había pasado décadas siendo el padre proveedor, el hombre responsable, el que sacrificaba todo por su familia. Pero en algún lugar del camino, había dejado de ser una persona completa. Me había convertido solo en un rol, una función. Y mis hijos, las personas por las que había renunciado a todo, ni siquiera sabían quién era yo realmente. Esa noche no pude dormir.
Seguía pensando en esa biblioteca que había diseñado a los 28 años, preguntándome si alguien la había construido alguna vez, si existía en algún lugar del mundo. Me levanté y busqué en cajas viejas en el garaje, hasta que encontré mis viejos cuadernos de bocetos. Pasé horas mirándolos, tocando las líneas que había dibujado hacía tanto tiempo, y lloré. Lloré por primera vez en décadas, no por tristeza exactamente, sino por algo más profundo, por todo ese tiempo perdido, por todas esas versiones de edificios que nunca existirían, por el arquitecto que había enterrado vivo dentro de mí. A la mañana siguiente, Carmen me encontró dormido en el garaje, rodeado de mis viejos dibujos. Se sentó a mi lado y comenzó a mirarlos. «Son hermosos», dijo. «Nunca supe que eras tan talentoso. ¿Por qué nunca me mostraste esto?» No supe qué responder. Porque tenía miedo, supongo. Miedo de que si admitía cuánto me importaba, tendría que enfrentar cuánto había perdido. Miedo de que me vieras como egoísta por querer algo más que solo proveer. Miedo de que si abría esa puerta, todo el resentimiento que había estado guardando durante 40 años saldría y destruiría todo. Carmen tomó mi mano. «Roberto», me dijo, «nunca te pedí que renunciaras a tus sueños. Nunca. Tú decidiste eso solo. Y sé que lo hiciste por nosotros. ¿Pero alguna vez pensaste que tal vez nosotros queríamos que fueras feliz también? ¿Que tal vez habríamos encontrado otra manera si me hubieras dicho lo mucho que significaba para ti?» Esas palabras me persiguieron durante semanas. Porque tenía razón. Nadie me había obligado a abandonar la arquitectura. Yo había tomado esa decisión, y luego había pasado 40 años culpando silenciosamente a todos los demás por ella. Había construido una narrativa en mi cabeza donde yo era el mártir noble, sacrificando mis sueños por mi familia. Pero la verdad era más complicada y más dolorosa. La verdad era que había tenido miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Miedo de fracasar. Miedo de decepcionar a mi padre. Y había sido más fácil culpar a las circunstancias, a mis responsabilidades, que admitir que simplemente no había sido lo suficientemente valiente para luchar por lo que quería. Tengo un amigo, Javier, que trabajó conmigo en la ferretería durante 15 años. Buen hombre, confiable, siempre llegaba temprano. Un día, hace como 5 años, simplemente no apareció. Lo llamé, no respondió. Pasó una semana, luego 2. Finalmente fui a su casa. Su esposa me abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. Javier había tenido un ataque al corazón masivo. Murió instantáneamente. Tenía 52 años. En el funeral, su hija habló sobre él. Dijo que su padre siempre había querido ser maestro, que amaba trabajar con niños, que había estudiado educación durante 2 años antes de dejarlo para mantener a la familia. Dijo que cada vez que ayudaba con su tarea, se iluminaba de una manera que nunca hacía en ningún otro momento. Y ahora nunca tendría la oportunidad de volver a intentarlo. Nunca sabría cómo habría sido su vida si hubiera seguido ese camino. Me senté en ese funeral pensando en mis propios hijos, preguntándome qué dirían en mi funeral. Probablemente hablarían sobre cómo trabajé duro, cómo los mantuve, cómo siempre estuve ahí. ¿Pero mencionarían algo que me apasionara? ¿Algo que me hiciera sentir vivo? No lo creo. Porque nunca les mostré esa parte de mí. La había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Después de esa conversación con Carmen, algo cambió en mí. Decidí que no iba a morir como Javier, lleno de sueños no realizados. No era demasiado tarde para hacer algo, aunque no fuera lo que había imaginado a los 28 años. Comencé a tomar clases nocturnas de diseño en la universidad comunitaria. Al principio me sentía ridículo. Un hombre de 65 años sentado entre estudiantes que podrían ser mis nietos. Pero algo extraño sucedió. Por primera vez en décadas, me sentía vivo. Cada proyecto, cada boceto, cada crítica de diseño, me recordaba quién había sido antes de convertirme solo en papá, solo en el dueño de la ferretería, solo en el proveedor. Empecé a diseñar pequeños proyectos para amigos, remodelaciones, adiciones a casas. No cobraba mucho, no se trataba del dinero. Se trataba de crear algo,
de ver mis ideas tomar forma en el mundo real. Mi hija menor, Patricia, vino a visitarme mientras trabajaba en un diseño para la renovación de una casa. Me observó durante un rato, y luego dijo algo que nunca olvidaré. «Papá», dijo, «nunca te había visto tan feliz. Ni siquiera en mi boda». Me sentí terrible cuando lo dijo, pero también sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros, que había olvidado cómo se sentía vivir para mí mismo. Le expliqué que no era que no hubiera sido feliz en su boda, sino que esta era una felicidad diferente, una que venía de hacer algo que amaba, algo que era solo mío. Ella me abrazó y me dijo que entendía, que se alegraba de que finalmente me estuviera permitiendo tener esto. Pero luego dijo algo más. Dijo, «Sabes, papá, a veces me pregunto si te resentías por nosotros, por haberte hecho renunciar a esto». Le dije la verdad. Le dije que sí, que a veces lo había hecho, aunque nunca lo había admitido, ni siquiera ante mí mismo. Y que lo sentía, porque ellos no merecían cargar con ese resentimiento invisible. Ellos no me habían pedido que renunciara a nada. Yo había tomado esa decisión, y luego los había hecho sentir culpables por ella sin siquiera decirlo en voz alta. Aquí está lo que he aprendido en estos últimos 3 años, lo que me tomó 40 años entender. Cuando renuncias a tus sueños por otras personas, no estás siendo noble, estás siendo cobarde. Porque lo que realmente estás haciendo es evitar el riesgo de intentarlo y fallar. Es más fácil decir no pude porque tenía responsabilidades que decir lo intenté y no fui lo suficientemente bueno. Y el costo de esa cobardía no lo pagas solo tú. Lo pagan las personas que amas, porque tienen que vivir con la versión disminuida de ti, la versión resentida, la versión que siempre está mirando hacia atrás preguntándose qué podría haber sido. Mis hijos crecieron con un padre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente en muchas formas importantes. No porque no los amara, sino porque una parte de mí siempre estaba en otro lugar, lamentando caminos no tomados. Veo esto en todas partes ahora. Veo madres que renunciaron a carreras prometedoras y ahora, con los hijos crecidos, no saben quiénes son. Veo hombres que tomaron trabajos seguros en lugar de arriesgarse en lo que amaban. Y ahora están contando los días hasta la jubilación, esperando una vida que nunca llega. Veo personas que tienen 30, 40, 50 años diciéndose que es demasiado tarde, que ya tomaron sus decisiones, que tienen que vivir con ellas. Y quiero sacudirlos y gritarles que no es demasiado tarde, que nunca es demasiado tarde mientras todavía estés respirando. Hay un hombre en mi clase de diseño, se llama Eduardo, tiene 72 años. Siempre quiso ser arquitecto pero se convirtió en contador porque su padre le dijo que era más práctico. Pasó 45 años haciendo impuestos para otras personas. Ahora está aquí, con manos temblorosas por la artritis, dibujando los edificios que siempre imaginó. ¿Es demasiado tarde para que tenga una carrera como arquitecto? Probablemente. ¿Importa? No. Porque por primera vez en su vida, está haciendo lo que ama. Y puedes verlo en su cara, la forma en que se ilumina cuando habla sobre sus diseños. Está vivo de una manera que probablemente nunca estuvo durante todos esos años haciendo declaraciones de impuestos. Esto es lo que quiero que entiendas. No estoy diciendo que abandones a tu familia o ignores tus responsabilidades. No estoy diciendo que seas egoísta o imprudente. Estoy diciendo que hay una diferencia entre sacrificio temporal y autoaniquilación permanente. Estoy diciendo que puedes ser un buen padre, un buen esposo, una buena persona, y aún así mantener viva la parte de ti que sueña, que crea, que quiere algo más. De hecho, creo que eres mejor en todos esos roles cuando no estás viviendo con resentimiento constante por todo lo que renunciaste. Carmen y yo hemos tenido conversaciones difíciles en estos últimos años. Conversaciones sobre todas las formas en que mi resentimiento silencioso afectó nuestro matrimonio. Sobre cómo mi infelicidad creó una distancia entre nosotros, que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Sobre cómo, si hubiera sido honesto desde el principio sobre cuánto me importaba la arquitectura, podríamos haber encontrado una manera de hacer que funcionara. Tal vez habría tomado más tiempo. Tal vez habría sido más difícil.
Pero habríamos estado en eso juntos, en lugar de que yo estuviera solo con mi resentimiento secreto. Ella me dijo algo hace unas semanas que me rompió el corazón. Dijo: Roberto, pasé 40 años pensando que no era suficiente para hacerte feliz. Pensé que había algo mal conmigo, que no importaba cuánto lo intentara, nunca podía llegar a esa parte de ti que siempre parecía estar en otro lugar. Ahora entiendo que no era sobre mí en absoluto. Era sobre el arquitecto que mataste y enterraste, y que nunca dejó de perseguirte. Si estás viendo esto y tienes 30 años, 40 años, incluso 50 años, y hay algo que abandonaste, algo que todavía te duele cuando piensas en ello, escúchame. No es demasiado tarde. No tienes que dejarlo todo y perseguir tus sueños de manera imprudente. Pero tienes que encontrar una manera de mantener viva esa parte de ti. Toma una clase. Dedica 1 hora a la semana a ello. Haz algo pequeño que te recuerde quién eras antes de convertirte solo en tus roles y responsabilidades. Porque si no lo haces, esa parte de ti no desaparece. Solo se vuelve tóxica. Se convierte en resentimiento, en amargura, en una tristeza que no puedes nombrar pero que colorea todo. Y si ya tienes mi edad, si ya pasaste décadas diciéndote que es demasiado tarde, déjame decirte algo. Todavía tienes tiempo. Tal vez no tiempo para la carrera completa que imaginaste, pero tiempo para experimentar la alegría de hacer lo que amas. Tiempo para mostrarles a tus hijos y nietos que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Tiempo para vivir como una persona completa, en lugar de solo un conjunto de responsabilidades cumplidas. Empecé a los 65. Eduardo empezó a los 72. Conozco a una mujer en mi clase que tiene 80 años y acaba de comenzar a estudiar diseño de interiores porque siempre le fascinó. ¿Es tarde? Sí. ¿Importa? No tanto como piensas. Aquí está la verdad que nadie te dice. Tus hijos no necesitan que renuncies a tus sueños por ellos. Necesitan verte perseguir algo que amas para que aprendan que está bien hacer lo mismo. Necesitan ver que los adultos pueden ser más que solo proveedores y cuidadores, que pueden ser personas completas con pasiones e intereses. Cuando renuncias a todo por ellos, no les estás enseñando sacrificio. Les estás enseñando que sus propios sueños no importan, que crecer significa matar las partes de ti mismo que te hacen sentir vivo. Mis hijos me lo han dicho ahora. Me han dicho que desearían que hubiera seguido con la arquitectura, que habrían estado bien, que habrían encontrado la manera. Y tal vez tengan razón, o tal vez estén siendo amables. No lo sé. Pero sé que el ejemplo que les di fue que los sueños son descartables, que lo único que importa es la seguridad y la responsabilidad. Y ahora los veo luchando con las mismas preguntas, eligiendo trabajos seguros sobre pasiones, diciéndose que es lo responsable. Y me pregunto cuánto de eso aprendieron de mí. Si hay algo que quiero que saques de esto, es esto. Los sueños que abandonas no desaparecen. Te persiguen. Se convierten en fantasmas que viven en tu pecho, que aparecen en momentos inesperados, que te hacen preguntarte quién podrías haber sido. Y puedes vivir con esos fantasmas. Muchas personas lo hacen. Pero no tienes que hacerlo. Incluso ahora, incluso tarde, incluso cuando parece imposible, puedes encontrar una manera de darles vida de nuevo. No de la forma en que imaginaste cuando tenías 20 años, pero de alguna forma. Y esa forma, por pequeña que sea, puede ser la diferencia entre existir y realmente vivir. Tengo 68 años. Pasé 40 años diciéndome que estaba bien haber renunciado a la arquitectura. Y ahora, finalmente haciendo el trabajo que amo, aunque sea a pequeña escala, aunque sea tarde, puedo admitir la verdad. No estaba bien. Me dolió todos los días. Y ese dolor afectó todo: mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi relación conmigo mismo. No puedo recuperar esos 40 años. Pero puedo vivir los años que me quedan de manera diferente. Y tú también puedes. No hagas lo que yo hice. No entierres la parte de ti que sueña. No la mates en nombre de la responsabilidad. Encuentra una manera, por pequeña que sea, de mantenerla viva. Porque al final, las personas que amas no necesitan tu martirio.
Necesitan tu presencia completa, tu alegría, tu ejemplo de lo que significa vivir una vida completa. Y no puedes darles eso si has matado las partes de ti mismo que te hacen sentir vivo. Si este video resonó contigo de alguna manera, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Deja un comentario contándome qué sueño has estado posponiendo. Dale like si quieres que siga compartiendo estas reflexiones. Y si tienes una historia que contar, algo que aprendiste que podría ayudar a alguien más, hay un formulario en la descripción. Llénalo. Tal vez la próxima vez estaremos compartiendo tu historia. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad.